Le voy a invitar a abrir sus Biblias conmigo en el libro de Nahum, en el capítulo 1. Vamos a leer en Nahum del capítulo 1, versículo 1 al 6. Nuestro tema de reflexión en esta mañana a la luz de este profeta es el juicio de Dios contra el imperio. Dice así la palabra de Dios en Nahum capítulo 1. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Ante él tiemblan los montes, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y ante él se quiebran las peñas. Padre, te alabamos en esta mañana y te bendecimos, oh Señor. Y te damos muchas gracias, oh Señor, porque tú nos has ayudado a entender y reconocer cuán poderoso eres tú. Oh Señor, ayúdanos a vivir vidas que glorifiquen y enaltezcan tu nombre. Ayúdanos a vivir vidas bajo una conciencia clara y rectitud, viviendo, Señor, con una conciencia firme, Señor, de la majestad que hay en ti. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser agradables, no por temor a tu poder, Señor, Señor, como gloria y honra ante tu majestad y tu soberanía. Pedimos, oh Señor, que tú abras los ojos de aquellos que todavía no te conocen. Que tengas misericordia, Señor, de aquellos que juegan ignorando el poder de tu ira. Abre sus ojos en esta mañana, Señor, y que ellos puedan sumarse en actitud de reverencia delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Nahum es uno de los profetas menores que predica en el siglo 7 antes de Cristo. Tiene la particularidad este profeta de que su mensaje, a diferencia de otros profetas como Miqueas, Oseas, Amós,
profetas que hablaban para el pueblo de Dios. En el caso de Nahum, su tarea es llevarle el mensaje a un pueblo pagano, a Nínive. Sí, la misma ciudad que aproximadamente algunos 150 años antes recibió el mensaje a través del famoso profeta Jonás. Nínive, como sabemos, era la capital de Asiria, un imperio inmenso que tenía el control político, militar y comercial de casi todo lo que era el mundo de entonces. Demasiado poder concentrado en una sola mano. El poder es complicado. Decía alguien una vez, ¿verdad?, en una frase famosa que muchos conocen: si quieres conocer a un hombre, dale poder, ¿verdad? Un escritor dijo con mucha certeza que en la dinámica del poder, el riesgo de prevaricación es tanto más alto cuanto más concentrado está dicho poder. Por eso, en el ámbito comercial se trata de controlar la concentración. Y en los mercados se mide con el famoso HHI, ¿verdad? Un indicador de concentración. Y en el ámbito de la política se trata siempre de cerrarle las puertas a las dictaduras, porque en ambos casos hay una concentración excesiva de poder. Asiria tenía concentrado mucho poder, y con el poder que tenía engrandecía a quien quería y se burlaba y humillaba y destruía a quien consideraba no merecedor de sus afectos. Era un verdadero poder. Pero el mensaje de Nahum para Asiria que le manda Dios nos dice que nadie, por muy encumbrado que esté o por muy poderoso que sea, queda fuera del escrutinio de Dios. Como dice Eclesiastés 5:8, sobre uno alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ambos. Por eso en las Escrituras a ese que está más alto se le llama el Altísimo. Y como dice Daniel 4:25, ese tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. ¡Aleluya! ¡Qué clara es la Escritura! El mensaje de Nahum no es una proclama agresiva y vengadora como algunos pudieran verla. Yo sé que muchos opinan así, pero no es eso. Es un testimonio firme, claro, de la justicia de Dios. Nahum es un anuncio bien clarito de que aunque algunos se comportan en esta tierra como si su poderío nunca tendrá fin, las palabras del profeta le dicen que hay un Dios que lleva contabilidad minuciosa de sus actos y que un día su juicio le alcanzará. Que lo tengan por cierto. Yo quisiera entonces que con esta perspectiva en mente consideremos un par de mensajes que hay en este libro tan hermoso, breve, pero muy, ¿verdad?, valioso, de nuestro hermano Nahum. Lo primero que encontramos
al abrir el libro de Nahum, en el primer capítulo ya, es una presentación de las credenciales de Dios. Las credenciales de Dios con que inicia el profeta Nahum no son las que más nos gustan. Hay que ser claro, ¿verdad? No son las que más le gustan a la gente. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de indignación. Qué feo se oye, ¿no? Esto suena más bonito. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estos son sanos, ¿verdad? Para recortarlo y ponerlo debajo de la almohada, como hace mucha gente. Pero aquí está la palabra de Dios. No siempre es como nos gusta. Es la palabra de Dios. Y Nahum remacha la credencial. Es enfático el texto. Cita varios fenómenos de la naturaleza muy conocidos de nosotros, con los cuales Dios se identifica aquí cuando está hablando de su poder. En ese mismo capítulo que acabamos de leer, en el versículo 3, la imagen que vemos allí es la imagen de una tormenta. Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino. Nosotros sabemos aquí lo que significa un ciclón de 250 o de 300 kilómetros por hora. Nosotros sabemos lo que es un ciclón arrasando. O un torbellino de esos que se da en Estados Unidos y que salen tanto, ¿verdad? En los medios allí, que tú ves que parece como una aspiradora y hace así. Y tú ves que, como vi yo el día pasado, uno que pasaron de eso así, agarró un parqueo entero así, lo volvió como un bollito así, subió todo esos carros. Digo, Dios mío. Y dice el Señor, miren mi poder. Después te habla en el versículo 4, dice, yo tengo poder, yo seco el mar si quiero. No es una sequía cualquiera, ¿no? Y en el versículo 5 es de terremoto que está hablando. Y nosotros sabemos lo que es un verdadero terremoto. Porque todo el que tuvo algún momento de ver, por ejemplo, lo que fue esos terremotos grandes que te lo... ¿verdad? Que lo pasan, no hay que hablar mucho de esto. Uno ve que es una cosa aterradora sencillamente. Que nosotros estamos aquí de repente y tú ves que se abre entera toda esa calle y todos los carros y todo el mundo comienza a caer en un abismo que se crea en esta calle. Dice el Señor, mi poder se muestra en el terremoto. Y como si eso es poco, en el versículo 6 habla de un incendio. Tengan en cuenta el incendio. En el versículo 10 dice, a mis enemigos yo lo quemo como hojarasca seca. Y en el versículo 8 habla de una inundación impetuosa. Si alguno vio el tsunami de Japón, ¿verdad? Que fue uno de los que están más cerca. Eso era aterrador, ¿verdad? Ver pasando residencias enteras en el río como si fueran pedacitos de papel. De esa yolita que hacían los niños así. Llevándose a una corriente de agua que parecía una cosa monstruosa. O pensar en New Orleans, que va a New Orleans y uno ve ese río ahí arriba y uno dice, y ese río se desbordó.
y que subió hasta los niveles de los segundos pisos de casas. Uno dice, Dios mío. El Señor dice, yo tengo poder para hacer todo eso. Hay quienes han preferido eso, vivir una vida mundana, y ellos no son impíos, no, porque ellos creen en la palabra y creen en Dios. Pero han decidido vivir con una imagen muy bondadosa de Dios, como un abuelito tierno que cuida de sus nietos. Y tú lo oyes que hablan muchos de ellos de papá Dios, papacito. O como decía un amigo mío que era bastante mundano, Diosito. Digo, déjate de hablar así, mejor no hables. Sí, porque es esa cara tierna. Que lean bien. Que lean bien. Sí, porque ese es un grupo que abunda. Es un grupo que prefiere los salmos para deleitarse. Jehová es mi pastor, y lo declaman en la radio y en sus programas. Para concluir, tienen unos pasajes bellísimos allí acerca de ese Dios bueno y bondadoso que nos protege. No quieren leer los profetas, no les gusta, ni tampoco les gusta Apocalipsis. No, porque eso le quita el sueño a uno. Para mucha gente es así, porque viven la vida así. Para mucha gente, los buenos son los que no molestan. El papá que siempre dice, sí, mi amor, sí, mi princesa, y papi, mira que yo quiero, pero tú sabes, mijo, que yo trabajo para ti. Entonces ese es el papá, ¿verdad? Los que corrigen, los que enfrentan, los que llaman, los que prohíben. Esos sean jefes de la empresa o sean jefes de la casa, como quiera, esos no gustan mucho. No son populares. Estemos claros en eso. Pero a Dios no le interesa la popularidad. Cuando a Jesús le dijeron los discípulos que andaban con él, mira lo que está pasando, que muchos se están yendo, él le soltó la pregunta bastante malcriada: ¿te quieren ir ustedes también? No hay problema, yo no necesito público. No necesito aplausos. Dios no necesita gente que lo upe. Listo. Y por eso entonces hay que estar claro con eso. No te juegues. Había un amigo, éramos conocidos, ¿verdad? Pero él me contó lo que le pasó, porque yo sabía que en lo que se estaba metiendo, porque fue un desorden de él. Hubo un ministro, el amigo, imagínense sus amigos canchanchanes para todos lados, para arriba y para abajo, y que comen juntos y todas las cosas, y lo hicieron entonces tipo jefe de un ministerio. Pues inmediatamente le estaba posicionado. Claro que sí, le consiguió su puesto, bien pagado, ¿no? Pues entonces él, como él era el amigo del ministro y todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo respetaba. Pero a él le llegaron el mensaje de que fulanito estaba de su cuenta. Él no trabajaba, él hacía lo que le daba la gana, llegaba a la hora que fuera y como quiera. Él lo llamó un día: mira, fulano, tú tienes que cambiar esa actitud, porque si no te voy a cancelar. Así mismo, porque me lo van contando después algunos, que tú me vas a cancelar a mí. Tú estás loco, pero ¿a quién se dio cuenta? Pues lo cogió a chiste. Un día él llega y cuando va a pasar el carnet, no funciona en la entrada. ¿Qué pasa con esta cuestión? Y llama a un guardia, a ver qué pasa con eso ahí, porque él era una autoridad. Entonces llama a personal. No, lo que dice es que ya usted no trabaja aquí. ¿Cómo que trabaja aquí? No, que a usted lo cancelaron. Dije, ¿cómo que me cancelaron? ¿Quién me canceló a mí? Bueno, el único que cancela aquí. Después lo llama ya. Fulano, pero tú te has vuelto loco. ¿Que me volví loco? No, pero yo te dije a ti que te iba a cancelar. Estás cancelado. ¿Listo? El Salmo 103:8 dice que Dios, eso lo sabemos bien, ¿verdad? Es lento para la ira. Cierto. Y aquí, como dice Nahum, Dios es, en el 3 dice, Dios es tardo para la ira y grande en poder.
no termina igual. Y tú dices, pero es que se cambió. No se cambió. Era estado en el mismo lugar siempre. Lo que pasa es que ya Dios antes había hablado con Nínive, extendiéndole como nación el brazo de la misericordia. Y ellos se arrepintieron por un tiempo, pero volvieron otra vez con todos sus bríos, por lo visto. Y ahora Dios ya no habla de misericordia, habla de juicio a su impiedad. Y ese punto yo creo que es muy importante. Dios no se va a pasar toda una vida llamándote para que te arrepientas. No. Es posible que en cualquier momento decida aplicarte el juicio que se corresponde a tu libertinaje y a tu rechazo voluntario y permanente. Y no sabemos si habrá oportunidad de arrepentimiento o no, porque el único soberano es Él. Y si mata y quita y corta cuando Él quiere, nadie puede preguntarle qué hace. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No piense que Dios siempre es el Dios de que vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Ese es un mensaje que tú tienes que aprovecharlo, pero no es el único mensaje de Dios. Aquí está la palabra para confirmar eso. La Biblia no esconde en ninguna parte esa cara de Dios que nos presentan aún. La ira de Dios es mostrada en toda su plenitud en el texto bíblico. No solo con una teología bien formulada en el texto, sino con hechos concretos. Desde los tiempos del diluvio, Sodoma, Gomorra, hasta los anuncios de derramamiento de las 7 copas de ira de Dios en Apocalipsis. En toda la escritura está bien claro eso. Nuestro consejo es sencillo: no juegues con Dios. El segundo mensaje que encontramos en el texto de Nahum es una denuncia, como debía ser claro, de las obras impías de Asiria por las cuales le llega el castigo. Porque Dios no condena sin documentar primero. Eso está claro, es un juicio bien hecho. Uno de los problemas que se daban en estas naciones poderosas del mundo antiguo, no sé si solo del antiguo, es la prepotencia con que actuaban. Se veían a sí mismos como si fueran dioses. De hecho, algunos pedían que le adoraran como dioses. Basta que pensemos en Roma, que conocemos de más cerca, ¿no? Mire este pasaje, por ejemplo, en segunda de Crónica 32, para ver aquí con claridad cómo se expresaba el rey de Asiria, el rey Sennacherib, cuando intentaba entrar a Jerusalén un poco antes, en el siglo 8. Segunda de Crónicas 32, versículos 13 y 14. Oiga cómo habla él. Están rodeando la ciudad y esto es parte del discurso que tiró. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mis manos? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiera salvar a su pueblo de mis manos?
¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mis manos? O sea, una arrogancia enorme. Yo escuché en un momento a alguien con mucho poder en este país que le dijo a otra persona: te voy a destruir. Digo, wow. Se pareció a la palabra de Faraón cuando piró comido de gusano, ¿no? O sea, tenía tanto poder como para... Y así la gente, ¿verdad? Se cree. Asiria se convirtió en un verdadero azote de los pueblos del oriente. Deterraban personas, raptaban mujeres, invadían tierras, robaban posesiones, mataban niños, le abrían el vientre a mujeres embarazadas cuando invadían, le arrancaban la piel a un preso vivo. Eran terribles. Hay una cita de la historia universal, de los textos que leemos en las escuelas, que es bastante precisa en cuanto a esto. Dice ese texto: hacían la guerra sin miramientos, saqueando pueblos, matando a sus habitantes e incendiando los campos. Eran los asirios desleales, vanidosos y sanguinarios. Quiere decir que cuando Nahum aquí en el capítulo 3:1 enfrenta y dice a Nínive: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de pillaje! Ese texto es acorde con la historia real, como se esperaba que fuera. Ahora bien, el foco del mensaje del profeta de Nahum, el profeta Nahum, no era Asiria en sí mismo, ni siquiera el poder de Asiria, porque lo que hacía venenosa a Asiria no era su poder, era su conducta. Porque pudiera haber poder concentrado y que fuera bueno, ¿cómo no? No es lo más razonable ni lo que usualmente se ve, pero puede ser. Claro que hay casos donde tú puedes ver poder concentrado para el bien. El problema era la conducta de esta gente de Asiria, una conducta que ella podía globalizar gracias al poder que ostentaba, porque controlaban desde por allá en Egipto hasta el oriente lejano, todo un inmenso panorama que cuando uno mira el mapa se impresiona. Pero Asiria en ese momento, hay que estar claro en esto, era sencillamente una pieza del imperio del mal. El imperio del mal. Un imperio que no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio. Por esta razón, podemos encontrar hoy conductas destructivas como la de Asiria, que se pueden extender en el globo terráqueo, haciendo uso no solo del poder político y militar de las naciones, sino también de las facilidades que brinda la tecnología. El propósito de Nahum no es denunciar a Asiria y nada más. Hoy día nosotros vemos cómo naciones poderosas usan su poder para imponer su voluntad. Actúan de manera perversa, ignorando el sufrimiento de la gente y haciendo prevalecer sus intereses por encima de todo. Creo que todos conocemos muy bien el caso de Siria y el caso de Venezuela bastante bien.
Es increíble y uno se llena de terror. Pero ¿cómo es posible cuando uno veía toda esta caravana de gente saliendo y las matanzas enormes en Siria y gente para todos lados? Y en el caso de Venezuela ahora mismo a nadie hay que contarle nada de todo lo que está pasando. Yo escuchaba el día pasado una pareja que decía: no es posible que ninguno de ustedes entiendan esto. No lo pueden entender. Y nosotros damos el dato, pero ustedes no lo procesan. ¿Qué? Decía él. Yo te voy a dar un ejemplo. La esposa mía y yo somos profesionales que estuvimos trabajando y hoy día la pensión de nosotros dos no llega a $10. Y tú dirías: oíste mal. Y él dice: no, oíste bien, me dice. Lógico, están fuera buscando vida. Y uno se hace la pregunta: ¿por qué no se ponen de acuerdo las naciones poderosas para ayudar a esos dos países por lo menos a salir de la desgracia en que han caído, para que no tenga la gente que salir huyendo a las penurias que vivan? ¿Por qué? Porque creen que el mundo les pertenece igual que a Siria, que son los dueños. Y cada uno con su poder, el poder que tienen, manejan el mundo como si fuese un tablero de ajedrez en que los únicos jugadores son ellos. Y se olvidan, como dijo Daniel y como decía Eclesiastés, que hay un jugador más alto que todos ellos, a quienes deberían tener en cuenta y que los puede sorprender en cualquier momento con un jaque mate, como hizo con Asiria. Ojalá lo pensaran, aunque sea un segundo. Al hablar del uso abusivo del poder, a la luz de lo que dice Nahum, hay que hacer dos aclaraciones importantes. La primera: no nos engañemos pensando solo en el uso abusivo de poder de las naciones. El espíritu del imperio, ese que se movía en Asiria, puede manifestarse en cualquier negocio pequeño o en cualquier familia. Y las conductas no serán muy distintas. Los medios pueden ser distintos, pero el espíritu que impulsa la conducta puede ser exactamente el mismo. El deseo de imponerse, dominar, controlar y aniquilar todo lo que le es contrario. Porque no soportan una opinión distinta. Porque una palabra en contra es como si tú estuvieras hablando contra Dios. Porque se han llenado de ira, porque sencillamente se desobedeció lo que dijeron, porque tienen poder. La segunda aclaración es que esta historia no es una simple narración para que nos informemos de cómo eran los asirios. No, para eso ya está la escuela. La escuela enseña la historia y la enseña muy bien. Y tú te preguntas: ¿por qué la ponen aquí? Que aquí no es la historia de la escuela. La historia que está aquí se llama historia teológica. Historia teológica significa que lo más relevante no son los hechos, como la historia secular. Lo relevante, y es el objetivo con que se escribe, es qué revela acerca de Dios. Ese hecho, ese es el punto, porque está escrito aquí para hablarme a mí y a ti acerca de ese Dios.
Y entonces lo que más importa aquí son los paradigmas de Dios que revela el mensaje del profeta. El texto nos dice con qué criterios actuará Dios en el momento en que decida pasar juicio a cualquiera en cualquier nivel. Fíjense qué clara es la línea en el capítulo 1, versículo 3. No tendrá por inocente al culpable. Punto. Y eso no tiene que ver con Asiria, ni el siglo VII, ni los asesinos y sanguinarios. Esa es la cara de Dios. No tendrá por inocente al culpable. Punto. En el nivel en que actúe, el ámbito en que actúe, es irrelevante. El principio es el que tiene que ver. Y Dios lo aplicó a Siria. Y por eso el tercer mensaje es el anuncio del castigo. Porque esto no se queda así. No es que yo soy poderoso y que tú lo has hecho mal. ¿Y qué? Sí, porque ese es el problema de muchos padres que tienen muchos discursos y muchas protestas y rompen cosas, pero de ahí se queda, no queda más nada. No hay nada, no hay nada malo. Lo único que tú escuchaste fue la furia con que hablaron contra sus hijos y esta casa y esta familia y que esto es una desgracia. ¿Pero y qué? ¿Qué hay? Porque me hablaba alguien el día pasado, no, que fulanito de tal, un muchacho, ¿verdad? Uno que va camino a la delincuencia, ¿verdad? Y con tantas cosas y qué sé yo qué, y que el carro hizo esto y que fue a qué sé yo dónde, y que hizo una diablura y que hizo la otra ya. Y le pregunto a una persona, ¿qué? Pero tú no lo quitaste del carro. ¿Y cómo se lo voy a quitar? Diga, ¿y para qué está hablando tanto discurso? Mejor cállate. Esa no es la cara de Dios. Eres sanguinaria, le dice el Señor a Nínive. Y por eso entonces en el capítulo 2 y en el versículo 13 le dice, aquí estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, quemaré y reduciré a humo tus carros y la espada devorará tus leoncillos, acabaré con el robo en tu tierra y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Y en el versículo 1 y el versículo 14 le dice, pero acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Capítulo 3, versículo 6 es un poco más grosero. Le dice, echaré sobre ti inmundicias, te avergonzaré y te pondré como estiércol. A la nación poderosa dueña de la tierra, a los reyes del momento. Ese es el mensaje que le manda el Señor. ¿Se cumplió esta profecía? Qué interesante. Pues sí, se cumplió y rápido. Porque una de las cosas que tiene el texto bíblico es que no habla en el aire. Ojo con esto, No es que yo estoy diciendo que se cumplió rápido y que yo me lo saqué porque mirando el texto encontré una conclusión. No, cuando tú tratas los documentos como documentos, tú tienes que entender qué está pasando con el texto. Porque el texto bíblico le dice el Señor a través de, en algunos de los pasajes ahora, no tengo este. Bueno, está, por ejemplo, en el 3:8 le dice, ¿eres tú mayor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeado de agua, cuyo baluarte era tal? Le dice Etiopía, pero le está diciendo que era. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Él le está diciendo lo que le pasó a Tebas, que tú se lo hiciste, porque fueron ellos que destruyeron a Tebas, una ciudad famosa de Egipto. Fuiste tú que la destruiste. Lo que le pasó a Tebas te va a pasar a ti. Pero entonces lo que quiere decir es que entonces esto que él está hablando fue después de que Tebas cayó. Tebas cayó en el 669 y Asiria cayó en el 312. Cuando se sacan la cuenta, el castigo que le anunció el Señor aquí le llegó a tal vez 5, 10, 15 años, pero no más. Fue un ultimátum. Te condeno y te fuiste.
La historia dice que en el 312, Nabopolassar de Babilonia, que era un poder emergente, y Ciáxares de Media se unieron. Hasta un matrimonio hubo de la hija de uno con el hijo del otro. Se unieron esos dos poderes y le entraron, como dice el pueblo, a las dos manos a Nínive. Y arrasaron con Nínive, a pesar de que estaba con una seguridad extraordinaria, un muro inmenso alrededor de la parte que era en el río, que estaba cerca del río Tigris, y unos fosos de más de 50 metros de ancho que tenían, que protegían toda la ciudad, y esos fosos lo llenaban de agua para evitar que pudieran entrar las tropas, etcétera. Pero dice que hicieron una barbaridad esta gente, una obra terrible. Desviaron el agua de los pozos. Dice que entraron, nada valió. Así que el imperio babilónico, ayudado por los medo-persas, borró la memoria de Nínive. Destruyó totalmente a Siria. Los incrédulos dirán: pero quien acabó con Asiria no fue Dios, sino Babilonia y Medo-Persa. Y a eso le respondemos con una imagen que utilizan algunos profetas, sobre todo creo que Isaías es quien más usa esta imagen, la imagen de la navaja alquilada. Eso aparece, el Señor dice: fulano, ese es una... bueno, al mismo Asiria dice el Señor: Asiria es una navaja alquilada de Jehová. Jehová como barbero que está afeitando, ¿verdad? Y busca una navaja prestada. Esa es la idea. Y dice: es una navaja alquilada. Y manda a Asiria que ejecute, ¿verdad? Juicio de Dios contra Israel. Entonces, Babilonia y Medo-Persa eran navaja alquilada. Ejecutaron el juicio que en otro lado se había decidido. Así de sencillo. Ojalá que los gobernantes de las naciones despertaran y se dieran cuenta que eso es lo que son y nada más. Instrumentos a quienes Dios puede usar a su discreción para cumplir sus propósitos. ¿De dónde cree usted que salió el decreto cuando la muchacha, aquella ya estaba casi a dar a luz, que vivía por allá en Nazaret, por allá en la loma, y de repente, porque ella no tenía que salir de ahí porque esa era su casa, ellos vivían ahí, pues, ahí era que vivían? ¿A quién se le ocurrió tirar un decreto exactamente cuando estaba ya casi dando a luz para que tuviera que moverse e ir a Belén a nacer el niño en el lugar donde decía la profecía del Señor? ¿De dónde salió ese decreto? ¡Aleluya! Ese es el punto. Ellos creen que están haciendo y que quitando. Mentira. Lo que pasa es que nosotros sabemos y aquí aprendemos que hay, como diría yo, una historia universal detrás de la cortina. Pero ustedes lo ven, que Daniel va y le dice al rey, ese está más adelante, ya lo veremos luego, va y le dice al rey y le dice: usted es el rey, ¿verdad? El rey de Babilonia, sí, pero después de usted viene tal, y después de tal viene tal, y después de tal viene tal, y viene tal. Dice el Señor que así serán. Y cuando tú miras la historia, tú ves imperio tras imperio ocurriendo exactamente como dijo el Señor. Porque Él es el verdadero conductor de la historia. Solo que no todo el tiempo está delante en el escenario, sino que la mayoría de las veces está detrás de la cortina. Así es. Y ahí está el gran desafío de los hijos de Dios. Vivir bajo la conciencia de que Dios siempre está presente y actuando en cualquier ámbito de la vida que sea.
El chico incrédulo que no conoce a Dios y que ha conseguido un puesto gerencial alto y muchísimas distinciones porque tiene una maestría extraordinaria y ha sido un tipo, ¿verdad?, con un índice intelectual bastante alto y reconocido y demás. Entiende que él se ha ganado todo eso porque él es bueno, soy competitivo. ¿Y qué hago? Como decía uno, me tienen envidia. Pero si es un creyente, se arrodillará y dirá, como decía Nehemías, la mano de Dios ha sido conmigo. Diferente perspectiva. Si Asiria hubiese pensado así, otro hubiese sido su final. Dios me dio este poder, tengo que darle cuenta. Me encantó hablar con un millonario. Es un millonario, un hombre que conoce al Señor, un millonario de Estados Unidos. Y decía, yo tengo problemas como ustedes no se imaginan, porque la gente está acostumbrada a ver a los millonarios usando su dinero como le parece. Y la tarea que Dios me ha dado a mí es difícil, porque yo sé que este dinero tengo que administrarlo y darle cuenta a Dios un día. Y hay que ver cómo Él usa ese dinero y las organizaciones en el mundo que se benefician porque Él entiende que es un administrador del dinero de Dios. Qué hermoso es eso. Termino diciendo lo siguiente. El capítulo 1, versículos 7 y 8 es un pedacito precioso de las Escrituras, una joya. Dice, Jehová es bueno. La cara que usted conoce y que vemos al principio, estamos en el mismo capítulo. Pero en el versículo 7, Jehová dice, no, que la cara mía nada más no es esa, del impetuoso, de aquello, no. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Pero, aleluya, no te duermas. Con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Son dos grupos, los que confían en Él y los adversarios de Él. Eres tú quien decides en qué grupo se ubica. Ya sabes lo que te espera. Es fortaleza para los que confían en Él. Pues te va a dar fortaleza y te va a ayudar y te va a cuidar. Eres enemigo, vas a recibir inundación impetuosa de Él. En esto no hay nada escondido. Las reglas de juego son bien claras. Si no te has apuntado en ningún grupo en esta mañana, yo te digo, hazlo, porque sabes una cosa, lo triste del caso es que cuando una persona desecha la gracia de Dios, queda instantáneamente ubicado ante el juicio de Dios. No hay opciones. Nuestro consejo en este día entonces, acógete a la gracia. ¿Por qué no hacerlo? Ojalá lo hagas si ese es tu caso. Amén.